Acabo de llegar a la residencia de mi invitada de hoy. Veremos de quién se trata. Un olor a tabaco y Chanel me recuerda el olor de su piel. Una mezcla de miel y café me recuerda el sabor de sus besos. Sí, ya pudieron verlo. Mi invitada de hoy es doña Beni Suet. Que esto solo se vive una vez. ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella. Me preguntan por ella. Sara Bernardita Suet-Sem, mejor conocida como Beni, nació el 20 de agosto de 1946 en la ciudad de Santiago, siendo la quinta de hermanos procreados por los señores Barbarita Sem y Salvador Suet. Tras haber vivido una infancia llena de amor y disciplina, se define a sí misma como una niña tranquila y aplicada en los estudios, a quien desde muy temprana edad le llamó la atención cocinar. No se olvida, no se va, no se olvida nada, nada. No se va. Doña Beni, vamos a hablar inmediatamente sobre sus raíces. ¿De dónde es doña Beni? Bueno, yo nací en Santiago. Nosotros vivíamos en la Restauración 67, donde ahora hay un salón de belleza, todavía existe la casa. Y me dicen que cuando yo nací en el año del terremoto. Okay. Entonces hubo una réplica del terremoto grande y mi cunita se iba por el balcón y me agarraron. Yo nací en el año 46 aquí en Santiago. O sea que le salvaron la vida. ¿Usted me salvaron la vida. Wow. ¿Es su papá? ¿De dónde son? Bueno, mis papás son dominicanos, pero sus raíces son árabes, o sea, son de Siria. Los abuelos míos por parte de mi papá vinieron de Siria y por parte de mi mamá, mi abuelo también vino a Tamboril de Siria. O sea, mis abuelos todos eran árabes. Yeah. ¿Sus hermanos cuántos son? Bueno, nosotros somos 8, 4 hembras y 4 varones. Primero Eva Lilian, después Chicre, después Salvador, que fue el que murió, Danelia, yo, José Enrique, Ingrid y Eduardo. O sea que usted es la quinta entonces. Sí, yo soy la quinta. Ok. Háblame de sus padres, ¿cómo? Bueno, mis padres, uno siempre dice que sus padres son maravillosos, pero mis padres fueron, para mí, fueron encantadores. Mi papá era una persona de un temperamento muy fuerte, pero era muy amoroso con nosotros. Yo tengo muchos buenos recuerdos de mis padres. Un recuerdo que nunca se me olvida, cuando llegó el disco del Ratoncito Miguel. Okay, sí. Que aquí en Santiago no habían disqueras, no vendían discos, no vendían nada. Y mi papá se perdió. Y nosotros, ¿y dónde mi mamá? ¿Y dónde está Salvador? ¿Dónde está Salvador? Salvador llegó a las 7 de la noche de Santo Domingo, o sea, de la capital, con mi disco en 78 de pasta, wow. Que eran de pasta, con el disco de Ratoncito Miguel, la canción. Y eso a mí nunca se me ha olvidado. Qué lindo, qué lindo. O sea, que usted tenía una mayor identificación con su papá que con su mamá, hasta cierto punto. Sí, porque era mi mamá, pero también era fuerte, muy fuerte. Pero mi mamá siempre tuvo predilección como por los varones. Por los varones. Ok. ¿A qué se dedicaba su papá? Bueno, mi papá tenía una bomba de gasolina, una de las primeras bombas de gasolina. Mi papá distribuía gomas, las gomas Dunlop, que no sé si vienen todavía. Sí. Mi papá tenía distribuidora de goma y después vendía carros con mi tío Luis, y después se dividieron. Cuando mi tío murió, se dividieron. Entonces él puso la suya sola en Juan Pablo Duarte. Y okay. Mi papá vendía los carros Austin. Okay. O sea que cuando llegaba un carro Austin había que esconderlo porque no daban abasto. No daban abasto cuando llegaban los Austin. Qué bien. ¿Y su mamá qué se dedicaba? Bueno, mi mamá
siempre estuvo como en ama de casa con nosotros, pero mi mamá después, ella aprendió, porque nosotros vivíamos patio con doña Ligia Bornia. Tú sabes que fue una maestra de maestras en la repostería. Entonces mi mamá siempre iba donde doña Ligia y así ella fue aprendiendo, así fue que a mí comenzó a gustarme la repostería. Bueno, entonces después mi mamá, cuando se casaban las hijas de sus amigas, ella siempre se ofrecía y le hacía sus pudines. Y se iba a Puerto Plata, se iba a Macorís, se iba a Moca. Cada vez que se casaba una hija de una amiga, mi mamá se mudaba porque ella le gustaba, pero a mi papá no le gustaba. Ajá, ¿y por qué no le gustaba? No, porque entonces mi papá decía que ella desatendía su casa y sus deberes para estar con sus pudines. Pero ella, y por eso fue lo que, o sea, ella fue que me enseñó ese arte. Benny, ¿a qué edad empezaste a inclinarte por la cocina, por hacer cosas en la cocina? Como te dije antes, eso era lo que más me gustaba, jugar a los cocinados, como se decían. Que eran unas pailitas pequeñas, anafitas pequeñas. Bueno, cuando nosotros ya estábamos ya grandes, mi papá, que se lo agradezco muchísimo, mi papá nos decía, aunque aquí haya quien trabaje, aquí, en vacaciones, una va a coger la casa y otra va a coger la cocina. Entonces, cada 15 días. Entonces yo le decía a Lili, a mi hermana, no, tú limpia tu casa, que yo me quedo en mi cocina. O sea, a mí siempre, a ver a mi mamá, que mi mamá le fascinaba la cocina. A mí siempre me gustó Se inclinó. Cocinar. Okay. Y me gustó preparar muchos platos. Entiendo. Hoy en día, las mujeres no nos gusta la cocina. O sea, consideramos que al contrario, que estar en la cocina, eso nos rebaja de nivel hasta cierto punto con relación al hombre. ¿Hasta qué punto tú crees que ayuda en el hogar y en la pareja el que la mujer le guste de vez en cuando estar en la cocina, preparar platos, cocinar para su familia? Tú sabes ahora que la vida, ya las mujeres no quieren estar en la casa, sino lo que quieren es trabajar. Pero yo considero que aunque tú trabajes fuera de tu hogar, no es que tú vas a venir y vas a cocinar todos los días, si tú tienes quien lo haga. Pero un fin de semana, algo que tú le hagas a tus hijos, a tu esposo, para que ellos vean que tú con ese gusto, tú haces algo por ellos. Yo siempre me recuerdo una amiga que me dijo, yo enseñé a mi hija a cocinar desde que estaba pequeña. Porque la vergüenza más grande que yo pasé fue el día que yo me casé, que yo no sabía ni freír un huevo ni colar un café. Eso a mí nunca se me olvidó. Nunca, de una comadre mía. Y es lo que yo digo, porque es que tú tienes que agradar y tú tienes que eso te entretiene. Tú sabes lo bien que una mujer se siente cuando prepara algo. Mira, el Día de las Madres, mi nieta, la hija de Jenny y de Carla, llevó un dulce hecho por ella. Tú sabes lo feliz que esa niña se sintió cuando llevó ese dulce preparado por ella. Claro. Entonces a tus hijos tú tienes que enseñarles desde pequeño, a que agraden a sus padres, para que después puedan agradar a su esposo, para que puedan agradar a sus hijos y a sus familiares. ¿Cómo era doña Benny de niña? ¿Era traviesa? ¿Era inquieta? ¿Cómo usted se definiría? No, yo era tranquila. Yo lo único que era, me decían vidrio de Belén. Porque de que todo lloraba. Era muy sentimental. Pero yo era cariñosa, era tranquila, y los vecinos, o sea, nosotros vivíamos en la restauración y vivían los Swain y casi todos los Swain, los Sayé, y me querían mucho y me decían banana, y que yo era su bananita. Ay, porque siempre fui gordita y me decían bananita. Qué bien, qué bien. Con sus hermanos, ¿cómo era la relación? ¿Y con cuál de ellos se llevaba mejor? No, mis hermanos siempre nos hemos llevado bien, pero con mi hermano José Enrique. ¿Era su debilidad? No, peleábamos mucho. Pero yo todos lo quiero mucho y nos llevamos muy bien, muy bien. Pero José y yo somos los más afines. Okay. Precisamente, peleaban mucho, pero eran lo que más... Somos los más afines, nos gusta mucho la política, somos los más afines, siempre. Él fue también, y por él fue que yo entré
en la Ok. política. Ya. ¿Qué tipos de juegos le gustaba a doña Beni? Bueno, a mí me gustaba mucho las muñecas. Tuve, nunca fui como, no me gustó mucho el deporte, no sé. Jugaba voleibol en el colegio, pero nunca, tuve. Siempre me dedicaba como a jugar muñecas, a hacer, cocinar. Hacer Eso es lo que cocinadito más- pequeño. Cocinadito pequeño. Doña Beni, ¿era buena estudiante usted? Ay, sí. Yo era muy buena estudiante. Me gustaba mucho la matemática, la geometría, yo era muy buena estudiante, eso sí. ¿Qué tipo de educación recibió cuando era niña? O sea, ¿sus padres eran muy formales, rígidos, correctos, o eran más bien... No, ellos eran muy formales, muy formales. Pero como te voy a decir, eran formales, pero nos complacían mucho. Nos complacían mucho, tú ves. Yo me acuerdo en mi niñez también, que eso no se me olvida, aquella época era de mi tío Luis. Entonces nosotros íbamos en pijama, con esas baby doll que se usaban, esas pijamitas aquí con elástico. Nos íbamos al cine, que quedaba en la San Luis. Ok. Y nos íbamos todos los hermanitos en pijama al cine. Entiendo. Pero eran estrictos en cuanto, por ejemplo, salir, tenían que ir acompañadas, y tenían horarios rígidos con relación a la casa. Sí, mi papá no me dejaba salir si no era con mi hermano, con Salvador, el que murió. Ese era mi acompañante Para todo. para todo. Qué bien, qué bien. Vamos a una pequeña pausa y volvemos. Hoy corté una flor, Llovía, llovía, esperando a mi amor. y llovía, llovía. Presurosa la gente pasaba, corría y desierta quedó la ciudad pues llovía. Yo me puse a pensar tantas cosas bonitas como el día en la playa. Benny Sweat tiene 3 hijas. Son ellas Sara, Giselle y Carla. Su tiempo libre lo disfruta plenamente tanto en su compañía como en la de sus nietos. Es una mujer muy activa que tiene que estar en movimiento constante y que disfruta la música de Marco Antonio Muñiz porque la traslada a su infancia. A continuación, abre su corazón y nos cuenta cómo su trabajo afectó sus matrimonios y de una etapa a la que no todo el mundo quiere llegar, la etapa del nido vacío. Impresionante testimonio en Gente. Estamos de regreso para continuar con esta interesante entrevista con Benny Sweat. Benny, y aquí vamos a hablar en estos momentos de tu vida actual, pero remontándonos un poquito como ya a tu principios de 20 y pico de años, por ahí. Te casaste una primera vez, tuviste 3 hijas. 3 hijas. ¿Cómo se Me llaman? casé como a los 22 años. Tuve 3 hijas, Sara Carolina, Wanda Giselle y Carla Paola. O sea, Ok. tuve 3 hembras. Dios me premió, porque yo cuando me casé decía, "Ay, yo nada más quiero tener hembra. Yo nada más quiero tener hembra, yo nada más". Wow. Y así mismo fue. Qué bueno. No sé, no. Y en sí a veces ellas mismas me dicen, cuando tienen los nietecitos, es que a mí me gustan más las hembras que los varones, no sé, son más coqueticas, tú le puedes poner, no sé, más lacito, más vestidito, o sea, y Dios me complació y me dio mis 3 hijas. Están casadas las 3. Las 3 están casadas. Tengo Ok. 6 nietos, Giselle tiene 2 varones, Carla tiene un varón y una hembra, y Sara tiene 2 hembras. Wow, qué bien. ¿Duraste qué tiempo casada la primera vez? No mucho. Ajá. Tuviste tus 3 hijas y luego te Sí. casaste de nuevo y ya ahora mismo no estás. Duré como 8 años solamente. Ok. ¿Y la segunda vez duraste qué Y tiempo? duré más tiempo. Duré como Ok. 12 años. Ya. ¿Crees en el matrimonio a pesar de eso? Sí. ¿Crees en la vida en matrimonio. pareja? Creo en la vida de pareja. Y lamentablemente. ¿No te me fue divorcié. bien? O sea, No me fue bien. Pero muchas cosas te lo voy a decir, ya que estamos hablando sobre eso. Como anteriormente hablamos de la cocina, del trabajo.
Para mí, mis divorcios fueron por causa de mi trabajo. No me digas. Wow. Porque ¿Por qué? Porque yo era, o soy una persona que cuando hago algo me entrego a eso. Entonces tú sabes que la vida son los fines de semana, ese trabajo. Entonces yo me dediqué más a mi trabajo que a mi matrimonio. Okay, o sea que eso tampoco es bueno. No, eso por eso también que tampoco tuve es así como yo, tú me entiendes, yo me entregué mucho a mi trabajo. Ok. O sea que no porque yo me divorcié 2 veces voy a decir, tú me entiendes que no creo en el matrimonio. Hubo muchas razones también, pero para mí una de las principales. de las principales fue mi trabajo. Háblame de tus hijas. ¿Qué tipo de educación tú consideras que le diste? Bueno, pero para mí eso, su papá, aunque nos divorciamos, su papá siempre estuvo muy cerca de ellas. No voy a decir lo contrario. Él me ayudó mucho a educarla. Me ayudó mucho a educarla. Y creo que mis hijas, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque nunca no tuve problemas con ninguna de las 3. Ya. No Es duro tú tener 3 hijas. Sí, o para sea, mí fue muy hembras, duro. prácticamente sola. Porque tú me entiendes, aunque él me ayudaba con su educación, no era lo mismo. Claro. Y como te digo, yo trabajaba. Yo también fui profesora. Yo fui 21 años profesora. Tenía que ir a la escuela por la mañana, porque tenía que buscar también cómo Sustentar la familia. sustentar la familia. No, y en esa época no era tan fácil como ahora. No, mi amor, ya tú sabes, no era fácil, ¿no? Ya. Pero ya tus hijas están realizadas, ¿te sientes que hiciste un excelente trabajo? Sí, hice un excelente trabajo. Y le doy gracias a Dios también por los padres que tuve. Porque mis papás me ayudaron mucho con mis hijas, me ayudaron económicamente, me ayudaron a darle su educación también. Le agradezco mucho a mis padres y a sus abuelos, sus otros abuelos, que nunca, siempre vivían conmigo. Los abuelos de ella, por parte de su papá, siempre vivieron conmigo. Wow, o sea que a pesar de haberse divorciado. A pesar, siempre vivieron conmigo. Ah, pero qué bueno. Ellos no tenían más nietas que solamente esas. Y siempre ellos estuvieron conmigo. Ya. O sea, hasta la hora de su muerte estuvieron junto a nosotros. Qué bien, qué bien. Benny, ¿qué le gusta a Benny hacer? O sea, de hobby, viajar, le gusta ir a la montaña, a la playa, ¿qué te gusta? Tú sabes que viajar no me gusta mucho. He desperdiciado muchísimos sitios, de ir a muchísimos sitios porque no me gusta mucho montarme en un avión, no lo niego. ¿Y No, por qué? Porque le tengo miedo. Inclusive me han regalado a mí esos tours para Europa. Me han regalado 2 o 3 y yo le he dado las gracias. No. Ni en barco. Menos todavía. Sí, tuve, pero sí me gusta viajar y he ido a 2 o 3 países. Fui mucho a México, porque Carla estudió allá. Okay. Fui a verla, fui a su graduación, tuve, pero no me gusta mucho, ¿no? Y Ya yo playa, me puedo montaña, Oh, o sea, sí, me gusta la montaña, más que la playa. más que la playa, me gusta más. Ok. Porque yo le tengo miedo a bañarme, porque cuando yo estaba pequeña, me fui al fondo, en la piscina del country, cuando el country estaba en la avenida Inver, y tengo como ese recuerdo. Y si yo no encuentro a Chochi, que se estaba bañando, pues yo no sabía quién era. Chochi Suazo. Sí, y me agarro de su traje de baño. Yo no estuviera hoy aquí. Y le he cogido miedo. No sabías nadar entonces. No sabía nadar porque era pequeñita. Yo tenía en ese entonces como 8 años, pero eso no se me ha borrado ese recuerdo. Te quedó ese cuando trauma. yo me vi en el fondo de la piscina, no sé, me sentí y todavía tengo ese trauma. Benny, hoy en día es muy común que las personas se enfoquen más en su trabajo que en el hogar o en cualquier otra cosa. ¿Es un error? Sí, es un error, porque como te dije anteriormente, mira lo que me pasó a mí. Y es un error porque tú debes darle calor a tu hogar, tú tienes que darle calor a tus hijos.
a tu esposo. Por eso es que ahora hay tan la juventud como está, que no tienen una educación, pero eso es porque si tú solamente estás en tu trabajo y los hijos los dejan en tu casa solos con el servicio, no, ellos ¿qué educación pueden tener? Para mí es un error. Tú tienes que adentrarte en tu trabajo, pero también tienes que cumplir con tus deberes de madre y el hombre con su deber de padre y esposo. Sí, porque te iba a decir que los hombres hoy en día están muy haraganes, realmente no quieren hacer grandes cosas. Y por eso que la mujer tiene que trabajar tanto. Sí, sí. Porque para poder mantener el hogar más o menos a flote, sí, y ellos no asumen roles de la mujer. Sí, pero el hombre debe. El hombre tiene también que contribuir en el hogar, a la educación de los hijos. Ya. Principios fundamentales que tú le has inculcado a tus hijas y que todavía para ti son muy importantes. Bueno, para mí, uno de los principios que yo le he inculcado a mis hijas es la religión. Ya. Nosotros venimos de una familia muy católica. Mi mamá era una cosa, ¿tú me entiendes? Y yo siempre se lo he dicho a ella, que hay que estar y creer en Dios. El que no tiene a Dios, porque mira, yo he pasado, Xiomara, muchas cosas, muchos problemas en mi familia, muchos problemas, tú me entiendes, entre mis hermanos, y hay esa fuerza. Esa fe. Y esa fuerza es que me ayuda. Ya. Música. ¿Qué tipo de música te gusta? Bueno, yo te voy a decir una cosa, que a mí me gustan son los merengues. Y bailarlo Lamentablemente, yo el otro día estaba en mi carro y se montó mi hermana y yo hago y sale un merengue y dice, muchacho, que digo, por ahí hay que alegrarse la vida. A mí me gusta mi merengue y bailarlo. Yo cojo todas las noches, media hora por la mañana y media y pongo mi musiquita antigua, mi merenguito y lo bailo solo en mi casa. Y eso me sirve de ejercicio para las piernas. Qué bueno. Pero no sale ya, antes no, tú salías a no, bailar, ya no. Pero ¿y quién sale? Porque a veces te invitan a bodas, pero como está esta situación uno no se atreve. Yo sola no me gusta salir. Ok. ¿Tú vives sola entonces, Reina? Si yo vivo sola. Ok. O sea que tus hijas te viven dando vueltas, pero Sí, realmente... sí, yo a ella. Hay una época de la vida donde tú te quedas solo porque tus hijos se casan, ya no tienes pareja, y uno se queda prácticamente con ese síndrome del nido vacío, se llama normalmente. ¿Disfruta la soledad o te gustaría estar más bien acompañada? A mí me gusta estar siempre acompañada, pero si estoy sola en mi casa, como te dije antes, hago cualquier cosa para entretenerme. ¿Ocupas tu tiempo? Me ocupo mi tiempo, porque es que si tú solamente piensas en esa soledad, hay personas, mi amor, que lo que tienen ya a la edad de nosotros, que no tenemos los hijos, o sea, que ya se han casado, como tú dices, y eso, que entonces los que están en psiquiatra, en psicólogo, en tratándose, yo no, es que uno mismo que se tiene que ayudar. Somos nosotros mismos que nos tenemos que ayudar a mantenernos activos, dinámicos, para que esa soledad y ese síndrome que tú dices, no nos venga a nosotros. Uno es que se tiene que ayudar, uno mismo. Óyeme, pero que hay madres y suegras que lo que quieren es mudarse con los hijos porque no quieren estar solos o solas. ¿Qué tú opinas sobre eso? No, yo encuentro que no. Que a cada matrimonio hay que dejarle su espacio. Porque que por menos que tú molestes, llega un momento en que tú molestas. Por eso es que para mí está bien de visita, que tú vayas, por ejemplo, mira, mis hijas el día que me necesitan, que ellas van allá a salir, yo vengo y me quedo aquí con los hijos, voy, cuando me necesitan y me llaman. Yo soy una suegra que yo, cuando me necesitan y me llaman, yo voy. Pero a mí no me gusta estar molestando, aunque sean mis hijas. ¿Y cuál es tu día a día? Háblame un poquito de un día cualquiera. ¿A qué hora te levantas? Bueno, ¿Qué haces? No, yo me levanto temprano. Yo siempre estoy acostumbrada porque siempre he trabajado. Siempre
me he levantado temprano. No, tú sabes que Sara, mi hija, me voy donde Sara, me quedo en mi casa, me gusta coser, siempre estoy inventando, que le quito una manga a una ropa, que un ruedo a un pantalón, que hago un pañito de bandeja. O sea, gracias a Dios, yo siempre estoy en algo. Siempre estás Porque yo tengo ese ocupada. temperamento, como te digo. Si yo me siento triste, me pongo a ver la televisión, o me pongo a oír una música, o me pongo a coser, pero siempre me gusta estar en algo. Cuando yo no estoy en algo, me siento mal. Tienes que estar Yo ocupada. tengo que estar ocupada siempre. La decoración del hogar, ¿te gusta? Ay, me fascina. Me fascina. Yo cuando era joven, estaba soltera, yo vivía poniendo en mi casa que un higuerito lleno de hoyito para un bombillo, un farolito. O sea, en mi casa el patio era grandísimo, eran casi 13 tareas. Wow. Y yo tenía esas flores preciosísimas. O sea que te gustan mucho las plantas. Me gustan las plantas y la decoración. Vamos a otra pequeña pausa comercial y volvemos. Yo soy uno de esos por ti. Benny Sweat ha tenido una vida muy productiva a lo largo de su trayectoria profesional. Hace 45 años hizo realidad su sueño de trabajar en la realización de todo tipo de postres al abrir la repostería Benny Postres, una empresa insignia en nuestra ciudad. Asimismo, fungió como líder del Partido Reformista Social Cristiano, ocupando diversos cargos públicos. Estamos de regreso para continuar con esta interesantísima conversación con Benny Sweat. Benny, y ahora vamos a hablar de tu vida profesional, de tu trayectoria. No pude ir a la universidad, aunque mis deseos eran estudiar arquitectura. Ese fue mi deseo, o sea, porque siempre me ha gustado. Pero ¿qué pasa? Que aquí no había universidad, no estaba la madre y maestra. Entonces había que irse a la capital a estudiar en la Universidad Autónoma. Y mi mamá me decía que yo no iba a ir a una pensión a vivir sola para estudiar. Y lamentablemente, y después me descuidé, porque ya hay muchas universidades que uno puede estudiar. Pero entonces me descuidé, pero lo lamenté. Okay. Inclusive de las que nos graduamos en el corazón de Jesús, fueron muy pocas las que estudiaron en la universidad. Sí, porque era otra época. Era otra época y como te digo, solamente había que irse a la capital o fuera del país. Y me quedé. Entonces después lo que hice fue... Entonces te casaste, Sí, o sea me casé. que... Me casé muy joven, entonces mi mamá, como te digo, hacía sus pudines para sus amigas y ya me fue gustando la repostería. Me casé y no trabajé, o sea, trabajaba muy poco, porque también con quien me casé no le gustaba, pero al divorciarme y tener mis 3 hijas, tuve que trabajar y poner mi negocio, porque yo fui profesora por 22 años. ¿Y profesora de qué? De economía doméstica. Uy, mira qué bien. Profesora de economía doméstica por 22 años. ¿Y dónde dabas? Yo estaba en la Escuela Blanca Mascaró, del Licey al Medio. Cuando Balaguer fue a inaugurar la escuela, que yo fui, yo le dije, que ¿usted quiere algo? Digo, ay, sí, nómbreme. Digo yo, nómbreme. Dice, ajá. Digo yo, sí, me gusta mucho la cocina. Dice, pues te voy a nombrar y te voy a mandar una estufa, una nevera. Y me mandó una estufa, una nevera y así duré 22 años. Wow. Después, entonces, ya como que ya las muchachitas no querían y comencé a darle formación. Formación, duré 22 años. Entonces puse mi repostería por la mañana en la escuela y después puse mi negocio en Licey. Porque yo me casé y vivíamos en Licey, al lado del Núñez Molina y al lado del seminario. Y entonces... ¿Y la repostería la tenías en el mismo? No, yo la tenía en mi casa, donde está ahora un agua que comprar. Entonces yo la tenía en la esquina. Okay. Y después de eso nos mudamos otra vez para Santiago.
porque mi papá se enfermó y al mi papá y mi mamá venir a vivir para acá, que también vivíamos en Licey, yo no me quedé sola, nos vinimos todos a vivir para acá. Entonces aquí puse la repostería ya con más, le puse su nombre, Con más condición. con más condición, y todavía está Benipostre. Sí, Hay yo 45 años, tiene 45 años. Aunque ya yo no la dirijo, sino Sara, mi hija, pero yo siempre la ayudo, pero todavía estamos. Benny, en aquella época, ¿cuáles eran los bizcochos que más te gustaba elaborar? ¿Los de boda, cumpleaños? ¿Cuáles eran? Tú sabes que antes los bizcochos, como después te voy a mostrar algunas fotos, eran muy, muy elaborados. Entonces todo había que hacerlo con las manos, o sea, todo se hace con la mano, pero no había maquinaria, no había como ahora que hay plantilla, todo Moldecito. molde, todo era tú haciendo tu plantilla en una cartulina, cortándola con una cuchillita, pero eran muy elaborados. Me gustaban mucho los de 15, esos pudines de 15 años, yo lo hacía con muchas luces, muchos puentes. Digo que la gente le gustaba porque cuando yo vivía en Licey, la carretera no servía. Y la gente se iba por Tamboril a buscar los pudines. Sí, me acuerdo. Sí. Yo fui una de las agraciadas. Tú fuiste una de las agraciadas del pudín de tu boda. Sí, sí. Además, la masa era excelente. Sí, Bueno, no, sí. no, buenísimo. Yo trabajaba, o sea... Pero trabajé mucho. te sentías más identificada con los bizcochos de boda o con los de cumpleaños? De 15? Me gustaban los de 15, porque me da más creatividad. Ok, tú podías hacer más, inventar Sí, más cosas. Inventar más, porque por ejemplo los de boda siempre 3 tortas con esto, con 2 anillos, con O una paloma. dos muñequitas. Sí, pero ya los de 15 tú le ponías que los puentes, que las luces, que los gazebos, los jardines, tú ves, Ok, las muñequitas. ok. Para niños no era tu Ah, sí, especialidad no, también. También mucho de niños. Ok. ¿A qué edad entonces comienzas o en qué momento a incursionar dentro de lo que es la política? Yo O sea, ¿quién te comencé, motiva? Tú sabes, a mí siempre me gustó. Desde el año 60 también me regaló Balaguer una máquina. Me preguntó un día, a los 60 y pico, por ahí no me acuerdo qué pico, que yo quería. Yo le dije una máquina. Entonces me regaló una máquina y yo comencé a hacer banderitas. Banderitas rojas y verdes para el MNJ. Movimiento Nacional de la Juventud, que José estaba incluido en ese. Y siempre me gustó la política. Entonces en el año 86 fui candidata a regidora. Gané 86-90. Después volví, fue en Licey. Sí. Volví en el 90-94, también me salí regidora. Y durante esos 8 años fui presidenta del ayuntamiento. O sea que me siento realizada también. Entonces en el año 86-90, 90-94. En el 94 fui candidata a síndico. Oye. También. Le agradezco mucho a Joaquín Balaguer. Porque Balaguer fue al Licey y dijo que si yo no era la candidata a síndico, el Partido Reformista no llevaba candidato. Oye. Y yo sí, no, tuve que aceptar. No gané, pero saqué buena puntuación porque yo nada más fue 2 meses. O sea, porque el partido no tenía candidato. O sea, que yo nada más hice 2 meses de política. Y en esos 2 meses me sentí bien porque quedé en segundo lugar. Claro, claro. Benny, ¿qué te satisface de la política? ¿Qué tú sientes que puedes hacer por Servir. el pueblo? Servir. Como te dije antes, mi mamá fue una mujer luchadora y servidora a su pueblo. Servidora a su pueblo. Mi mamá, no porque era mi mamá, pero mi mamá le gustaba servir mucho bien y darle mucho a los pobres. Y eso fue lo que vi en mi casa. Y me gusta servir. Yo cuando era regidora y podía regalar 2 hojas de zinc, 2 fundas de cemento, me sentía realizada. ¿Todavía tú estás en la política? Bueno, yo en la contienda pasada fui candidata a diputada. Y en la contienda antepasada fui candidata a diputada, gané mi diputación y me la quitaron al mes y medio de yo haberla ganado.
¿Y cómo te manejas en ese medio? Tú sabes que la política es un poquito como complicada, sobre todo para las mujeres. Sí, porque te voy a decir, quien me quitó mi diputación fue mi mismo partido. Oh, Dios. No fue otra gente. Fue mi mismo partido que se lo quiso dar a otro. ¿Y eso no te ha decepcionado de una manera para que tú no Sí, quieras seguir participando? Eso me decepcionó mucho. Además, me sentí muy mal. Muy mal porque inclusive en la pantalla de la Junta Central Electoral, al mes de esas elecciones, fue cuando ganó Domínguez Brito. Decía mi nombre, o sea que yo había ganado. Fue la diputada que duró menos tiempo, 1 mes y medio nada más. Wow. Pero tú aún así, tú piensas Sí, que la después política volví, continúa. Sí, continué. Después de eso yo volví a ser candidata a diputada, pero ya la política no es como antes. Porque cuando yo fui candidata en el 86-90, la gente votaba por la persona, por lo que tú podías servir a tu ciudad. Pero ya no. Ya se vota por el que te dé más. Eso es lo malo de la política. O sea, ya la política es muy decepcionante. Doña Beni, ¿cuál es su opinión sobre ver su partido, un partido reformista que fue una de las potencias más grandes que había aquí, bueno, el partido más grande, mayoritario, y que siempre ganaban todas las contiendas electorales, y verlos hoy en día reducidos a su más mínima expresión, básicamente inexistente? ¿Cuál es su opinión? ¿Qué piensa que pasó? Bueno, lamentablemente, una de las causas mayores fue que Balaguer no preparó un líder. No preparó un líder que lo heredara a él. Entonces el partido se fue deteriorando, porque algunos líderes, había muchos líderes que no tenían la capacidad de Balaguer, pero hubieran dirigido bien el partido, se fueron saliendo del Partido Reformista para irse a la fila de otros partidos. ¿Por conveniencias económicas? Por conveniencia, muchísimas. Otros no, otros salieron disgustados, se fueron para otro partido, otros formaron su propio partido, pero muchos se fueron por conveniencia. Entonces, por eso es que el partido se ha ido deteriorando. Ahora quieren otra vez que el partido resurja, pero hasta que nosotros nos vayamos solo a unas elecciones o estemos solos, el partido no va a resurgir, lamentablemente. ¿Y aún así tú quieres seguir en No. eso? No. Ya tú no vas a ser candidata, nada, no te interesa. No me interesa. Primeramente por la edad, pero tampoco. Así que porque los años pasan y pisan. No, pisan y me han pesan. pasado 2 experiencias, porque las elecciones también antes pasadas me hicieron otro jueguito. Ajá. Ay, Dios mío. Me hicieron otro jueguito. Y el mismo partido tuyo. Bueno, fue el mismo partido. No Qué quiero, ahondar. ¿cómo te voy a decir? No ahondar y hablar de las elecciones y esto, pero las elecciones aquí No son muy limpias, no que son digamos. limpias. Y lo digo, y yo después fui a la televisión y presenté todas mis pruebas, y tengo todas mis pruebas. O sea que yo estoy hablando con pruebas. Ya. Pero tú todavía te dedicas a hacer pudines. Pero después de eso yo trabajé en el ayuntamiento, y como te digo, me sentí realizada, porque cuando iba una persona y me pedía que le regalara una medicina, y yo se la podía conseguir, yo me sentía feliz, porque a mí me gustaba, yo les resolvía. Ok. Y en cuanto a la repostería, dime. Ay, la repostería. Eso es tu pasión. Eso fue mi pasión, mi sueño. Cuando tú veías que ya tú tenías esa obra de arte lista. Mi sueño, tú ves. Eso. A veces yo hacía hasta 10 pudines semanales. Ay, y de grande, no pudincitos, de 10 bodas, cuando yo te la tenía en Licey. Fue todo. Vámonos a otra pequeña pausa y volvemos. Cariño, no soy nadie si no estás. Si te digo la verdad, siento que muero de frío, abrigado en el vacío este de no tenerte. Duele ya no verte, duele estar sin ti, duele muy muy fuerte, duele
que se hace es capaz de hacernos superar nuestros propios límites. Y Benny Sweat lo ha logrado con su amor por la cocina y su deseo de servir en todas las posiciones públicas que pudo desempeñar. Es su colorida personalidad lo que siempre la colocó en un lugar especial y además la convierten en el rostro de esa gente que con optimismo sabe disfrutar la vida en las buenas y en las malas. Quiero agradecer a todos ustedes por su atención de cada sábado, pero sobre todo a doña Benny Sweat, que fue tan amable en recibirme en su hogar. Una mujer con una trayectoria sumamente interesante, como todos ustedes han podido notar, y que ha tenido una vida bastante de lucha, pero que Dios le ha dado grandes satisfacciones con 3 hijas bellísimas, que ya ustedes habrán notado, realizadas, con nietos y todo eso. O sea que gracias por permitirme cada sábado penetrar en sus hogares y llevarles una entrega más de gente. Hasta la próxima. Un olor a tabaco y Chanel y una mezcla de miel y café. Me preguntan por ella, me preguntan por ella, me preguntan